Ayer María Corina Machado sacó un tuit y unas declaraciones y un video. Llevamos 4-0. ¿Llevamos 4-0 qué, señor? A ver, vayamos con calma. Lo de ayer, la abstención, no fue porque usted lo ordenó, fue porque la gente está hastiada de la oposición, está hastiada de no ver una alternativa, porque la oposición está peleada y usted contribuyó a esa pelea, lamentablemente. Es más, en la campaña que se hizo en julio del año pasado, también se cometieron errores estratégicos brutales. ¿Por qué? Por un lado, con el radicalismo que ella presentó, no logró unificar a toda la oposición y mucha oposición estuvo callada en ese momento. Don Orlando Goncalves, ¿cómo estás, Orlando? Buen día, Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Oye, espero que estés muy bien. ¿Cómo va la espalda? Mejorando bastante, afortunadamente. Mucho, mucho mejor, digamos que ya al 90%. Oye, eso está bueno, eso está bueno. Tú sabes que el esposo de la embajadora de Marruecos también me estaba contando que estaba pasando muy mal. Cuando me contó su tragedia, se parecía igualita a la tuya. Sí, sí, sí. Piso, hospital. Hay mucha gente así, ¿eh? No era el otro. Yo he hablado como con 3 que me han dicho que mira, que tengo este problema espantoso. Eh, Claro, porque afecta primero el pasar muchas horas sentado y es, pues, el trabajo moderno te lleva a eso. Segundo, que si bien yo hago algo de ejercicio, descuidé fortalecer los músculos de la espalda y entonces uno cae en esa situación de crisis por descuido, pues, sencillamente. Así que ni modo, hay que cuidarse y hay que hacer ejercicio y fortalecer las piernas y la espalda. sí, sobre todo si uno no tiene, no tiene una, una trayectoria de ejercitarse, ¿no? Es Eh, correcto. eh, a mí me pasó con una silla en televisión. Me ponía una silla que era espantosa, casi acaba con mi espalda, pero bueno, lo que lo ayudó fue una silla rara. Tú sabes que una silla barata, esa me acomodó, Bueno, curiosamente. pero hay que cuidarse, Hay que porque de los cuidarse. buenos quedan pocos y además cuando uno recae ya a estas edades comienza a ser más difícil Sí, se la pone feo. recuperación. Se pone feo. Eh, ok. No es que acá me están diciendo algo. Oye, vamos a comenzar entonces con, eh, con, con lo que está Eh, cua- pasando, lo que pasó en Venezuela este fin de semana, ayer, Orlando. doce por bueno, ciento de las personas votaron. perdón, 12% de las personas votaron, supuestamente. no. eh, las cifras que yo manejo de gente que hizo exit poll es que participó casi el 22 o el 23% de la población, lo cual es una cifra muy baja. Sin embargo, coincide con los datos de la elección de 2005, que fue la primera vez que la oposición se abstuvo. Y coinciden también, si me das un segundo y te digo con qué otra elección coincidió. Te lo digo porque eh, eso es lo que le escuché a Radio Francia Internacional hoy y te quiero hablar de eso ahora. bueno, hay distintas versiones, pero coincide con la elección de 2005 y coincide con la elección de 2020. En ambos casos estuvo alrededor del 25% de participación. Esto cuando excluyes del, ah, del registro electoral los 5 millones de electores que están fuera de Venezuela, porque si no los excluyes, entonces esas cifras se vuelven mucho más dramáticas, pero hay 5 millones que están afuera. Y esta es la primera vez, me parece, que la autoridad electoral venezolana reconoce esa situación y hace el reajuste. Por eso es que ellos hablan de 40 y tantos % de participación. No fue tan así, pero hubo una elección eh,
y la oposición logró ganar uno de los estados, uno solo. Todo lo demás lo ganó el régimen. La oposición estaba fracturada en tres grupos. Uno que liderizado por María Corina Machado, que decía que había que abstenerse, y dos grupos que decidieron participar, pero que ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para presentar candidatos unificados. Ayer me encontré la foto que te la iba a traer hoy y se me quedó. La infame foto con Manuel Rosales. Estaba justo al lado de la foto con Rafael Correa. Qué cosa, ¿no? Me la Yo, encontré, me la yo encontré. estuve en uno de esos cafés que hay en la Torre de las Américas, con una gran amiga que me estaba visitando, ya no está entre nosotros, Berenice Gómez. Me pidió que la Claro, acompañara a una reunión ahí. Bueno, recordada. yo fui con ella y en lo que ella no sabía con quién se iba a reunir, porque la había convocado otra periodista, amiga de ella. Llegó la periodista amiga de ella, nos saludamos muy bien y en eso veo llegar al señor Manuel Rosales. Acto seguido y dije, con mucho gusto, lo saludé y dije, yo tengo que hacer una diligencia por aquí cerca, me llamas cuando termine y me fui. No, el tipo es un bicho, pero perdió, ¿no? O Perdió sea, porque, el régimen lo pone a dividir a la oposición y ni siquiera le dan la gobernación. bueno, pero es que yo creo que la oposición venezolana, comenzando en el 2005, que se abstuvo, ¿y qué fue lo que sucedió en ese momento? Bueno, que el partido del presidente Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tomó el control del 100% de la Asamblea Nacional. La oposición ha cometido inconsistencias estratégicas a lo largo de estos últimos 20 años. Yo hace 15 días escribí un artículo en La Estrella sobre votar o no votar y allí mencionaba una investigación que ha hecho un politólogo venezolano llamado John Magdaleno, presidente de la Asociación de Consultores Políticos Venezolanos, y él hablaba de que en el uso, el ir a elecciones semicompetitivas o no competitivas, como es este caso, donde la cancha estaba inclinada, el árbitro electoral no era imparcial, el uso y abuso de los recursos del Estado por parte del régimen, todo eso hace que la elección no fuera competitiva, pero que en más de 100 casos que estudiaron, en 59 casos las elecciones produjeron un cambio y en 43 casos la elección desencadenó varias variables y varios acontecimientos que a lo largo del tiempo provocaron la transición a la democracia. Entonces, abandonar la ruta electoral es un absurdo. Primero porque en política no hay espacios vacíos. Punto número uno. Punto número dos, eh, derecho que no se ejerce, derecho que tiende a perderse con el tiempo. Panamá, ¿qué fue lo que sucedió en Panamá? Bueno, una elección en circunstancias muy complicadas y sin embargo la oposición al régimen de Noriega logra ganar. ¿Y qué sucedió? Bueno, esa elección desencadenó los hechos posteriores y bueno, retomaron la ruta democrática. Costó, sí, pero se logró. Ahora, había unidad de criterio, había unidad en la oposición, había unidad entre el liderazgo político y la población y había sintonía, cosa que en Venezuela no ha habido en los últimos 20 años. Siempre hay un grupo que los egos los imponen y entonces hay un grupo que se impone sobre el otro y no hay unidad de criterio. Me parece que lo de ayer fue un error estratégico enorme de la población, del liderazgo político. Y en ese artículo, por ejemplo, que yo escribí la semana pasada, yo hacía una sola recomendación
y decía con mi más profundo y sincero agradecimiento al liderazgo político que hasta ahora ha estado al frente de la oposición venezolana, yo le sugeriría que se den un paso al lado. Después de 20 años sin obtener resultados, me parece que es tiempo más que suficiente, y dejen que las nuevas generaciones construyan ese sueño de país que ellos no han construido en 20 años. Atención con eso. Lo único que hacen es atacar y atacar y atacar. En su momento atacaban a Chávez y ahora atacan a Maduro. Bueno, pero ¿por qué queremos cambiarlo? ¿Para qué queremos cambiar? Solo con decir que el otro es malo, me parece que eso no tiene sentido. Hay que presentar una propuesta que la gente pueda contrastar. Bueno, esto es el socialismo del siglo XXI y esto es lo que hemos logrado y esto es la propuesta que hace la oposición. Ese sueño de país nunca se construyó. Entonces me parece que es tiempo suficiente para que todo el liderazgo político que hasta el día de hoy ha estado al frente dé un paso al lado y las nuevas generaciones asuman el liderazgo porque les toca a ellos reconstruir al país. Es que al final del camino, el problema de los liderazgos longevos es que terminan desgastando a la población. La población se cansa. Claro, Y es lo que pasa en Panamá, que ahora vamos a hablar de eso rápidamente. pero Pero si yo, me permites un claro, comentario. claro. Ayer María Corina Machado sacó un tweet y unas declaraciones y un video. Llevamos 4-0. ¿Llevamos 4-0 qué, señora? A ver, vayamos con calma. Lo de ayer, la abstención, no fue porque usted lo ordenó, fue porque la gente está hastiada de la oposición, está hastiada de no ver una alternativa, porque la oposición está peleada y usted contribuyó a esa pelea, lamentablemente. Es más, en la campaña que se hizo en julio del año pasado, también se cometieron errores estratégicos brutales. ¿Por qué? Por un lado, con el radicalismo que ella presentó, no logró unificar a toda la oposición y mucha oposición estuvo callada en ese momento, y ahora, pues, ese radicalismo salió a la luz pública. Y dos, con ese radicalismo no logras construir puentes y había que construir alternativas que fueran atractivas para el régimen para ceder el poder si hubiesen perdido la elección, como en efecto la perdieron. Pero el radicalismo que llevó adelante esa campaña generó que se atrincheraran aún más el régimen y bueno, y ahí tenemos los resultados. Y hoy que tenemos una fractura mucho más profunda del liderazgo opositor y un avance descomunal del régimen, que ahora ya anunció una reforma constitucional que no creo que la vayan a someter a un referéndum, porque pudieran hacer esa reforma teniendo la mayoría más que absoluta, tienen el 90% de la asamblea, pueden hacer la reforma constitucional desde la propia asamblea. Hacer una reforma constitucional a su propia reforma constitucional. Claro, claro, porque van a radicalizar y entonces van a eliminar, entre otras cosas, el voto directo y van a poner al estilo cubano un voto indirecto, un voto en segunda instancia, a través de los circuitos comunales. Entonces, ahora, si es que antes la situación era difícil de combatir políticamente, ahora va a ser mucho más complicado porque van a crear unas estructuras que ellos van a controlar mucho más férreamente. Pero bueno, es lo que hay. Es increíble. Mira, yo entrevisté por primera vez a María Corina Machado, creo que en el 2015. A Julio Borges por allá por el 2016. A Ledesma también en el 2016. Este señor que te acabo de decir, de Rosales, en el 2004. Es la misma gente. Tienen cualquier cantidad de Los años ahí. mismos, en los últimos 25 años han sido los mismos. Entonces, me parece que la propuesta de agradecerles, hay que decirlo y hay que ser honesto en eso, hay que agradecerles, han hecho un esfuerzo, mal o bien,
han entregado buena parte de su vida a esta lucha. Agradecerles sinceramente, mire, muchas gracias por el servicio prestado, pero un paso al lado y vengan las nuevas generaciones con toda la inexperiencia que puedan tener, con todos los defectos que puedan tener, pero me parece que esto requiere de sangre nueva si se quiere realmente lograr producir un cambio en algún tiempo. Esto va a tomar tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana. Eso fue lo que ilusionó de este muchacho que ahora juega pádel en Miami. Eh, Así es. ¿Cómo se llama él? Ya se me olvidó. Guaidó. Guaidó. El problema es cuando no es. El problema es que sí, puede haber un cambio, pero tiene que ser orgánico. Claro, pero es Tiene que que el salir de la problema es que gente. Guaidó fue una figura que llegó allí por accidente, Así porque es. quien le tocaba dijo yo no lo asumo, y entonces le tocó a él por orden, pero estuvo secuestrado constantemente por su propio partido y por los otros partidos de oposición. En realidad era una Entonces figura, nunca tuvo libertad de acción. era un títere de los mismos que estamos hablando. O sea, y ese Así recambio es. de López y el otro, el traidor, Capriles. Capriles ese, eh, eso ellos mismos acabaron con la posibilidad. Entonces, yo creo que este es un punto, la imposición ahora sí entra en un punto muerto, muerto, muerto ya. Así es. María Corina no tiene nada que hacer en Venezuela. Yo creo que ya debe salir de ahí. Y, y recomponer eso. Recomponer eso. No queda de otra. Porque el régimen ya se atornilló completamente. Mira, te iba a hacer un comentario de lo que te decía de lo que había escuchado en Radio Francia Internacional. Yo soy muy respetuoso de la opinión editorial de los medios. Pero también tengo que categorizarla. Y he notado cómo se han ido a la deriva hacia la izquierda los jefes de redacción de los principales medios europeos en español. En Londres, en Madrid, en París, ponle nombre. Incluso en Alemania. Vamos a ver qué pasa en el próximo año y en manos de quién cae la televisión estatal. Pero hoy por hoy tienen una línea. Entonces, cuando tú ves, la mayor parte de los reporteros y presentadores son venezolanos. Y yo les veo la cara de sufrimiento teniendo que hablar neutro de Maduro, y hacer reportajes sobre cómo los sindicatos en Panamá hacen las cosas. Cuando ellos vienen de conocer el resultado de esto, y bueno, la necesidad, pues, porque también tú, donde te dan trabajo, tú tienes que hacerlo. Y tú tienes que hacerlo Claro. bien, profesionalmente, como te lo exigen. Pero sí les noto que no hay una cara de felicidad cuando dan las notas. No sé, tengo la impresión de que lo que pasa en América Latina también tiene un dejo de que hay pues organizaciones internacionales detrás de que pase, o sea, de que nos mantengamos en la inestabilidad, que tengamos países como Venezuela y como Cuba así, y gente como Donald Trump no ayuda. Para Entonces, nada. entonces estamos como Lamentablemente no estamos, ayuda ¿no? para nada. Y luego hay los liderazgos que están saliendo en América Latina tampoco están ayudando demasiado. Este es el caso de Ecuador, el presidente Noboa, que acaba de asumir un nuevo periodo. eh, Está muy complicado porque él tiene que afrontar una guerra contra el crimen organizado que, si bien fue su bandera, no ha tenido todo el éxito del mundo. Tiene un problema con un déficit de la economía y la creación de empleo, que fue otra de sus grandes banderas para los jóvenes, tampoco ha sido exitoso en eso. Sin embargo, logra ganar la elección. Él había anunciado hacer la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso ya quedó por ahora descartado en vista de que logró tener una mayoría en la Asamblea Nacional, pero esa mayoría es muy endeble porque está hecha a través de pactar con el movimiento Pachacuti, brazo político del movimiento indígena, y cuyos dirigentes se aliaron en segunda vuelta con el correísmo, no con él,
y el Partido Social Cristiano, que ha sido una veleta que históricamente se ha movido de un lado a otro. Entonces, no hay una mayoría sólida y eso se le puede complicar. Yo pienso que hay contradicciones y hay una ausencia de un guión claro de hacia dónde quiere ir el gobierno y sobre todo un plan económico que no está claro porque tienes un déficit enorme. Él está proponiendo una ley de desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto interno y eso, si bien tiene sus ventajas, también es una iniciativa que busca reforzar la policía y las Fuerzas Armadas dentro de lo que se llama esta guerra contra el crimen organizado, pero hay una parte que preocupa, que son los indultos presidenciales frente a las investigaciones de los integrantes de la fuerza pública. Y eso sumado a las denuncias que ya hay de violación de derechos humanos producto de este conflicto, genera dudas, por un lado, sobre la efectividad y por el otro lado, sobre el cariz democrático que pueda tener esta ley. Recuérdese que, por ejemplo, en 2024 hubo 8.000 muertes violentas y ha sido evidente la penetración del narcotráfico en los gobiernos locales. Entonces, en términos económicos, por ejemplo, el déficit estatal en 2023 llegó a cerca de 4.800 millones de dólares, lo que equivale al 5% del PIB. Entonces, y si a eso le sumas que la mayor presión económica viene el año que viene, donde hay que pagar la deuda externa y intereses de la deuda externa, tienes un gobierno que está muy, muy complicado, con unos retos enormes y sin claridad. Y es la parte que más preocupa, sin claridad hacia dónde se está transitando. Porque trata de construir una narrativa, el presidente Noboa, de enfrentar el narcotráfico y de enfrentar el crimen organizado, pero ¿cómo haces para generar empleo para los jóvenes? Que fue tu gran oferta electoral y que ni siquiera en el periodo anterior, aunque fue de año y medio, lograste generar empleo para los jóvenes. Entonces, yo creo que el presidente Noboa se va a enfrentar a problemas muy complicados, sobre todo el año que viene. Este año puede ser que la libre bien, pero el año que viene, cuando tenga que hacer recortes para poder reunir el dinero para pagar deuda externa, allí se le va a complicar el asunto y allí vamos a ver cómo Pachacuti, el Partido Social Cristiano y otros se le van a ir del lado y se le puede generar una complicación grande y un tema de gobernabilidad muy, muy, muy complicado. Parecido a la complicación que tiene hoy día Panamá, que tiene problemas de gobernabilidad serios, muy complicados. Hablando de Panamá, me quedan 2 minutos, pero yo estaba hablando con dos tipos este fin de semana y me quedé aterrado con lo que me dijeron. Porque estamos hablando de crímenes. O sea, estamos hablando de que hay alguna gente que le interesa que el litoral caribe no tenga nada, o sea, que se mantenga como está, virgen. Entonces, ahora entendí casi todo. Yo, O sea que la complicación que tiene el gobierno de Panamá, si no tiene la misma información que tengo yo, es bastante grave. Porque lo que hay es Muy grave. mucho dinero para agitar y prender. Es como un pirómano que anda por ahí prendiendo fuegos por todas partes. Si no lo agarras, lo va a seguir prendiendo, no importa cuánto tiempo pase. Claro, pero es que además de agarrarlo, lo cual es uh, un deber del Estado, agarrarlo, la pregunta es, bien, lo agarré, pero ¿qué estoy haciendo para resolver los problemas sociales que hay? Y esa parte me parece que se están enfocando en el conflicto, se están enfocando en
a confrontar y enfrentar el conflicto, pero están descuidando lo político, lo comunicacional y lo social. Entonces, toda la atención del gobierno nacional de Panamá está enfocado en el conflicto, lo cual no lo han logrado resolver. O sea, que Chiquita haya abandonado Bocas del Toro, que haya miles de personas sin empleo a raíz de este conflicto, bueno, tienes un problema social entre manos. No fueron capaces de agarrar la compañía y decirle, venga, no se vaya todavía, espere, vayamos, ¿cómo lo resolvemos? No han sido capaces de resolver el conflicto en mesas de negociación. Yo entiendo que puede haber intereses políticos por detrás de esto, y quién más que el gobierno nacional para saberlo, pero no están actuando en consecuencia. Y esto, sumado a que definitivamente el Chen no aparece, y que la gente no la está pasando bien, bueno, esto es un caldo de cultivo que está allí, y hay unos factores políticos que entienden perfectamente eso y que entienden que si echan gasolina al ambiente, pues se puede generar un estallido social de nueva vuelta. Lo conversamos la semana pasada, donde entonces después ellos traten de surgir como los grandes salvadores y decir, ven que no éramos tan malos como decíamos, que peor son estos. Entonces, me preocupa enormemente y me preocupa muchísimo que una persona como la expresidenta Mireya Moscoso haya declarado lo que declaró. Me parece gravísimo, porque si es que de verdad eso sucedió, eso ha tenido que canalizarse a través de los sistemas de inteligencia y detectar si eso es real o no es real, o fue una estupidez de alguien que hizo un comentario imprudente. Bueno, Pero te doy una media infidencia. Yo estaba hablando, desayunando con alguien que fue candidato presidencial y de repente me dice, en esta reunión del partido, yo tuve que pararme a explicar por qué debemos apoyar que Mulino llegue hasta el 2029. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué en esa reunión se estaba haciendo esa discusión? O sea, ¿por qué estaba discutiendo algo que constitucionalmente ya está establecido? Eso no estaba en discusión. Como un partido lo discute. Y eso fue hace 2 meses, casi 3 meses, que yo tuve esa conversación. Y esta persona fue candidato presidencial. Casi gana. ¿Me entiendes? Entonces yo me quedo pensando, ya lo dice Mireya Moscoso, lo dijo el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, que uno puede decir, bueno, es él. Pero anda en la calle. Lo que pasa es que ya te digo, por la información que manejo, no solamente es político el problema. Y eso es lo más grave. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Ante una situación tan delicada y tan difícil de manejar, el desenfoque del problema real, que es el desempleo y la pobreza, hacen que la gente pierda también el norte. O sea, si tú generas empleo y generas y combates la pobreza rápidamente, estos focos se van reduciendo. Pero si la gente no ve ese trabajo, sencillamente no es que se van a humir, pero son apáticos. Y ese es el problema de Panamá. Hay apatía. Hay apatía por un lado, hay rabia contenida, hay frustración contenida, y eso hace que esa apatía, sumada a la rabia y a la frustración, en un momento determinado se pueda desbordar. Y entonces dejan de ser apáticos y se montan en una ola destructora. Eso es lo peligroso, y me parece que el gobierno del presidente Raúl Mulino no está midiendo con exactitud y con precisión esa situación. O sea, el tema es político, sí, pero la causa es social. Entonces tiene que resolver el tema social y tiene que desarticular esos focos de violencia a través de el tema social. Pero, bueno, Vamos a ver. Orlando, nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Dios mediante. Tu artículo de miércoles en La Estrella de Panamá. Sí, quiero hablar un poco sobre un buen amigo, Juan Pablo Guanipa, que fue detenido por el régimen, que a pesar de que hemos tenido siempre diferencias, lo importante entre él y yo
como él y muchos, era que nos unía más las cosas en común que las diferencias que teníamos. Y a pesar de eso, bueno, hoy está detenido bajo el régimen, no se sabe dónde está, el régimen lo exhibió, pero hoy no se sabe. Y eso mezclarlo con esta decisión de la política en la que él participó y respaldó a María Corina y pidiendo que se abstuviera, me parece que todo eso hace una mezcla muy explosiva. Quiero hablar un poco sobre eso. Te mando un gran abrazo, Orlando, y bueno, voy a estar pendiente de ese artículo de mi hermano Juan Pablo Guanipa, que la está pasando muy mal en este momento. Así es. Te mando un abrazo. Igual. Era nada más y nada menos que Orlando Goncalves, consultor político internacional, aquí en la mañana en Compu Radio Ancon.